Escribe en los comentarios desde qué país nos ves. No olvides suscribirte y darle like al video. Montgomery, Alabama, 1951. Una mujer de mediana edad, de sonrisa cálida y ojos amables, sirve la cena a su familia. El aroma a comida casera llena la pequeña cocina, una escena de perfecta normalidad suburbana. Pero bajo la superficie de esta aparente devoción maternal, se esconde un secreto helado, tan letal como el polvo blanco que guarda en un frasco oculto. Nadie en esa mesa sabe que el amor que les profesa es la antesala de una agonía indescriptible. Esta es la historia de Rhonda Bell Martin, una madre, una esposa y una de las envenenadoras en serie más prolíficas y aterradoras de la historia de Estados Unidos. En el corazón del sur profundo de los Estados Unidos, donde el calor húmedo se aferra a la tierra y los secretos se entierran tan hondo como las raíces de los robles, nació una historia de oscuridad impensable. Alabama, a principios del siglo XX, era un lugar de contrastes marcados, una belleza natural abrumadora que enmascaraba una pobreza persistente y rígidas estructuras sociales. En este mundo, en 1907, en la pequeña comunidad de York, llegó al mundo Rhonda Bell Tumley. Su infancia, como la de muchos en la Alabama rural de la época, estuvo marcada por la escasez y el trabajo duro. La vida era un ciclo predecible dictado por las estaciones y las cosechas, donde las oportunidades, especialmente para las mujeres, eran escasas y estaban claramente definidas: matrimonio, maternidad y el mantenimiento del hogar. No hay registros que hablen de una infancia monstruosa o de abusos evidentes que pudieran señalar el camino que tomaría su vida. Quizás la monstruosidad no siempre nace de un trauma visible. A veces crece en el silencio, en los recovecos de una mente que percibe el mundo de manera diferente. Los que la conocieron en su juventud la describían como una chica tranquila, quizás algo retraída, pero en absoluto una figura que inspirara temor. Era una cara más en la multitud de una comunidad unida por la fe y la tradición. Sin embargo, bajo esa superficie de normalidad, ¿qué pensamientos se arremolinaban? ¿Qué anhelos o resentimientos fermentaban en su interior? La psicología criminal nos enseña que las semillas del mal pueden ser diminutas, casi invisibles, plantadas en el terreno fértil de la insatisfacción, la necesidad de control o un vacío emocional que nada parece poder llenar. Rhonda Bell creció observando las dinámicas de poder a su alrededor: el poder del hombre sobre la mujer, el poder de la enfermedad sobre el cuerpo, el poder de la vida y la muerte. Quizás, en esa observación silenciosa, aprendió su primera y más terrible lección: que el poder más absoluto es aquel que se ejerce sin ser visto, el que se disfraza de cuidado y se administra con una mano amorosa. En 1928, a la edad de 21 años, Rhonda Bell Tumley siguió el camino que la sociedad había trazado para ella. Se casó con George Garrett, un trabajador local, y se estableció en la vida doméstica que se esperaba de toda mujer joven en Montgomery, Alabama. Para el mundo exterior, eran el retrato de la normalidad, una joven pareja comenzando su vida juntos, llenos de las esperanzas y sueños comunes de la época. Rhonda asumió su papel de esposa con una aparente dedicación que no levantó sospechas. Era atenta, cuidadosa, la imagen misma de la devoción conyugal. Pronto, la casa se llenó con la alegría de los niños. La primera en llegar fue una niña llamada Emogene. Su nacimiento parecía completar el cuadro de felicidad familiar. Pero la felicidad en el hogar de los Garrett sería trágicamente efímera. Poco después de su nacimiento, la pequeña Emogene
comenzó a sufrir de una misteriosa dolencia estomacal. Los médicos de la época, con herramientas de diagnóstico limitadas, estaban perplejos. Sus crisis de vómitos y diarrea eran agudas y debilitantes. Rhonda, la madre abnegada, no se separaba de su lado, cuidándola día y noche, administrando remedios y ofreciendo consuelo. Su sufrimiento era palpable para todos los que la veían. Y entonces, tan rápido como había comenzado, la enfermedad reclamó la vida de la pequeña. La causa oficial de la muerte fue registrada como gastroenteritis aguda. Una tragedia lamentable pero no infrecuente, en una era de saneamiento imperfecto y medicina en desarrollo. La comunidad se volcó en condolencias para la joven madre afligida. Nadie cuestionó la narrativa. Nadie podía imaginar que la mano que ofrecía el biberón podría ser la misma que introducía la muerte. Este fue el primer acto. El telón se levantó sobre una tragedia familiar, pero tras bambalinas, la verdadera obra, mucho más siniestra, acababa de comenzar. El velo nupcial había sido reemplazado por un velo de luto, un disfraz perfecto que ocultaba un secreto mortal, y el primer sorbo de un veneno que volvería a ser servido. El luto en la casa de los Garrett no duró para siempre. La vida, como suele hacer, continuó, y la esperanza renació con la llegada de una segunda hija, Ellen. Por un tiempo, pareció que la nube oscura que se había cernido sobre la familia se había disipado. Pero los patrones, una vez establecidos en las profundidades de una mente torcida, tienden a repetirse con una precisión aterradora. Al igual que su hermana mayor, la pequeña Ellen comenzó a mostrar los mismos síntomas alarmantes: dolores abdominales agudos, vómitos incontrolables, un deterioro físico rápido e inexplicable. Una vez más, Rhonda Bell se transformó en la imagen de la madre mártir. Su vigilia junto a la cuna de su hija enferma era un espectáculo de devoción y angustia. Los vecinos y amigos la veían, agotada pero firme, luchando una batalla perdida contra una enfermedad invisible que parecía haberse ensañado con sus hijos. La tragedia golpeó por segunda vez. Ellen murió y la cuna quedó vacía de nuevo. El diagnóstico fue, una vez más, una dolencia intestinal. La comunidad de Montgomery sacudió la cabeza con tristeza. Qué terrible mala suerte, decían. Qué cruz tan pesada para una madre tan joven. La simpatía que rodeaba a Rhonda era un escudo impenetrable. Mientras tanto, su esposo George, un hombre robusto y trabajador, comenzó a debilitarse. Su declive no fue repentino, sino una lenta y agónica erosión de su vitalidad que duró años. Sufría de dolores paralizantes, problemas digestivos crónicos y una fatiga que lo postró en cama. Rhonda, la esposa fiel, estuvo a su lado en cada paso de su calvario. Le preparaba sus comidas, le administraba sus medicinas, le ofrecía el agua que, supuestamente, aliviaría su sed. En 1937, después de una larga y dolorosa batalla, George Garrett finalmente sucumbió. Su muerte se atribuyó a complicaciones de una enfermedad prolongada, quizás una forma agresiva de reumatismo o una afección neurológica no diagnosticada. Rhonda Bell Martin era ahora viuda, la única superviviente de su familia original. Había perdido a 2 hijas y a su esposo en menos de una década. Estaba sola, rodeada de pena y compasión, pero también estaba libre. El secreto de la cuna vacía y el lecho de muerte de su esposo estaba a salvo, enterrado con ellos. Para una mujer que había sufrido tantas pérdidas, Rhonda Bell Garrett no permaneció en el luto por mucho tiempo. La viudez, en lugar de ser un final, se convirtió en un interludio. Apenas 7 meses después de la muerte de George, contrajo matrimonio con Ronald Martin.
Con este nuevo apellido, parecía decidida a dejar atrás el pasado trágico y construir una nueva vida. Se mudó con la familia de su nuevo esposo, integrándose rápidamente en el clan Martin. Su reputación la precedía. Era la mujer que había soportado lo impensable, una figura digna de compasión y respeto. Nadie sospechaba que la sombra que había consumido a su primera familia la había seguido, no como un recuerdo doloroso, sino como un compañero activo y hambriento. La oscuridad no se había contentado con su cosecha anterior. Ahora buscaba nuevos campos para sembrar, y el primer objetivo sería una traición de una naturaleza aún más profunda. La madre de Rhonda, Mary Beavers, comenzó a enfermar. Los síntomas eran inquietantemente familiares para cualquiera que hubiera presenciado las muertes anteriores. Pero las familias estaban separadas, las historias no se conectaban. Para los Martin y los Beavers, era simplemente una nueva y desafortunada enfermedad. Mary sufría de los mismos tormentos gástricos, los mismos dolores agudos que habían acabado con sus nietas y su yerno. Rhonda, la hija devota, se apresuró a su lado para cuidarla. Replicó el papel que tan bien había perfeccionado, el de la cuidadora incansable y abnegada. Preparaba caldos, administraba tónicos y ofrecía palabras de consuelo, mientras, con cada gesto de aparente amor, sellaba el destino de su propia madre. En 1940, Mary Beavers murió. La muerte de una madre a manos de su hija es quizás el tabú más fundamental, una violación del vínculo más primario. Pero para Rhonda, los lazos de sangre no eran sagrados. Eran simplemente otra oportunidad. Su campo de acción se había expandido. Ya no se limitaba a la familia que había creado por matrimonio. Ahora, la sangre de su sangre estaba en su lista. La sombra ya no se cernía solo sobre su hogar, sino que se extendía, como una mancha de tinta, sobre todo su árbol genealógico, envenenando las raíces mismas de su existencia. Tras la muerte de Claude Martin, un silencio antinatural se apoderó de la pequeña comunidad de Montgomery, Alabama. Era la década de 1940, una época en la que la muerte, aunque siempre trágica, era una parte más aceptada del ciclo de la vida. Las enfermedades podían llevarse a los más fuertes, sin previo aviso. Sin embargo, la racha de desgracias que rodeaba a Rhonda Bell Martin comenzaba a ser estadísticamente improbable. 2 maridos y 3 de sus propios hijos, todos fallecidos en circunstancias similares, víctimas de dolencias gástricas fulminantes y fiebres inexplicables. En las porches de las casas y en los mostradores de las tiendas, los susurros comenzaron a serpentear como una hiedra venenosa. Se hablaba de una maldición familiar, de una fiebre tifoidea hereditaria que parecía perseguir a la estirpe de Rhonda. Los médicos de la época, con herramientas diagnósticas limitadas y una confianza casi ciega en los síntomas visibles, no buscaron más allá. Las actas de defunción se llenaron con términos como gastroenteritis aguda, insuficiencia renal o fiebre de origen desconocido. Nadie conectó los puntos. Nadie se atrevió a pensar lo impensable. Rhonda, por su parte, interpretaba su papel a la perfección. Era la viuda trágica, la madre desconsolada, una figura digna de la más profunda compasión. Se la veía en la iglesia, con el rostro velado por el luto, aceptando las condolencias, con una resignación que muchos confundían con fortaleza. Pero bajo esa máscara de piedad se ocultaba una mente fría y calculadora. Cada funeral, cada muestra de simpatía, alimentaba su ego y llenaba sus bolsillos con el dinero de los seguros de vida que, diligentemente, había contratado para cada uno de los fallecidos. La comunidad la veía como una víctima del destino, sin saber que ella era el destino mismo.
una parca vestida de ama de casa que servía la muerte en tazas de café y platos de sopa. Los susurros, aunque persistentes, carecían de la fuerza de una acusación formal. Eran solo eso, rumores, el ruido de fondo de una tragedia que nadie comprendía. Mientras la envenenadora caminaba libre entre ellos, planeando ya su próximo acto. El luto de Rhonda Bell Martin nunca duraba demasiado. Para una mujer cuya identidad parecía definirse por el cuidado de un hombre, la soledad era un estado insoportable. O quizás, más prosaicamente, sus finanzas requerían una nueva inyección de capital. En 1951, poco más de un año después de la muerte de Claude, el destino, o más bien la depredadora voluntad de Rhonda, puso en su camino a Ronald Martin, su hijastro y sobrino por matrimonio. La relación fue un escándalo discreto, una unión que desdibujaba las líneas familiares de una manera que incomodaba a muchos. Pero Rhonda poseía un encanto magnético, una capacidad para presentar sus decisiones como actos de amor y necesidad. Se casaron, y por un breve y feliz momento, pareció que la maldición que la perseguía se había disipado. Ronald era un hombre robusto, lleno de vida, y la casa de los Martin volvió a tener la apariencia de un hogar normal. Sin embargo, la normalidad en esa casa era solo una fina capa de pintura sobre una madera podrida. Pronto, el patrón, tan familiar como aterrador, resurgió. Ronald comenzó a quejarse de calambres estomacales, de una debilidad paralizante que los médicos no lograban diagnosticar. Rhonda se transformó una vez más en la abnegada enfermera, siempre a su lado con un vaso de agua, una taza de café caliente o un plato de comida reconfortante. Cada gesto de cuidado era, en realidad, una dosis de veneno. Utilizaba arsénico, un veneno insípido e inodoro, el arma perfecta para un asesino paciente. Lo obtenía fácilmente, ya que era un componente común en venenos para ratas y pesticidas agrícolas. Día tras día, administraba pequeñas cantidades, construyendo un infierno dentro del cuerpo de su marido. Observaba su deterioro con una frialdad clínica, controlando los síntomas, ajustando las dosis, una maestra de la química letal. Ronald Martin luchó durante meses, su cuerpo robusto, resistiendo el asalto químico. Pero la batalla estaba perdida desde el principio. Murió en junio de 1951, y el médico forense, una vez más, atribuyó la muerte a causas naturales, citando una infección viral agresiva. Rhonda cobró otra póliza de seguro, su fortuna creciendo con cada lápida que erigía. Con la muerte de su quinto marido, la atención de Rhonda Bell Martin se volvió hacia el interior, hacia los últimos vestigios de su propia sangre que aún habitaban la casa. Su hija mayor, Emadelle, de 11 años, fue la siguiente en caer enferma. La niña, que había visto morir a su padre, a sus hermanos y a su padrastro, comenzó a mostrar los mismos síntomas aterradores: dolores abdominales agudos, náuseas incesantes y una parálisis progresiva que la confinó a una silla de ruedas. La casa de Montgomery se había convertido en un laboratorio de la muerte, un escenario donde Rhonda interpretaba su obra más macabra. Cada comida, cada bebida, cada medicamento que pasaba por sus manos era un potencial portador de veneno. La confianza fundamental de un niño hacia su madre fue su arma más poderosa. ¿Cómo podría Emadelle sospechar de la mano que la alimentaba, de la voz que le leía cuentos antes de dormir? El análisis psicológico de este período es escalofriante. Rhonda ya no actuaba únicamente por dinero. Aunque los seguros seguían siendo un factor, parecía haber desarrollado una compulsión, una adicción al poder sobre la vida y la muerte. Disfrutaba del papel de la madre sacrificada,
recibiendo la simpatía de vecinos y médicos que elogiaban su increíble fortaleza ante tanta tragedia. Era una manifestación extrema de lo que hoy podría diagnosticarse como un trastorno facticio impuesto a otro. Pero en la Alabama de los años 50, era simplemente una mujer con una suerte terrible. Mientras Emmerdale se consumía lentamente, Rhonda ya había asegurado la vida de su hija por una suma considerable. El hogar, que debería haber sido un santuario de seguridad y amor, se transformó en una cámara de tortura silenciosa. Las paredes no hablaban. Los juguetes en los estantes eran testigos mudos del horror. La rutina diaria de la casa, el desayuno, la comida, la cena, se convirtió en un ritual de envenenamiento metódico y paciente. La pequeña Emmerdale no tenía escapatoria, atrapada en su propio cuerpo debilitado y bajo el cuidado de su verdugo. Su lento y agonizante declive fue el acto más cruel de Rhonda, una demostración definitiva de su absoluta depravación. La actuación de Rhonda Bell Martin como la madre afligida alcanzó su cenit durante la prolongada enfermedad de Emmerdale. Ante el mundo exterior, proyectaba una imagen de devoción inquebrantable. Era la madre que pasaba noches en vela junto a la cama de su hija, la que le refrescaba la frente con paños húmedos, la que susurraba palabras de consuelo, mientras la niña sufría dolores atroces. Los vecinos traían guisos y pasteles, ofreciendo ayuda y apoyo, completamente ajenos a que la fuente del sufrimiento de la niña era la misma mujer que aceptaba sus condolencias con lágrimas en los ojos. Esta dualidad es quizás el aspecto más perturbador de su psique. Rhonda no era una asesina frenética, era una artista del engaño. Su máscara de dolor era impecable, forjada con años de práctica. En el funeral de cada hijo, de cada marido, ella era el epicentro del duelo, un faro de sufrimiento que atraía la simpatía de todos. Lloraba con una convicción que desarmaba cualquier atisbo de duda. Pero detrás de la fachada, la mente de Rhonda estaba ocupada con los detalles prácticos. Las pólizas de seguro, las reclamaciones, los certificados de defunción. Cada muerte era una transacción. El dolor público era el precio que pagaba por el beneficio privado. Los médicos, frustrados por su incapacidad para salvar a Emmerdale, elogiaban la resistencia de Rhonda. La veían como una heroína trágica, una figura bíblica de Job puesta a prueba por un Dios cruel. Nadie podía imaginar que la enfermedad que desconcertaba a la ciencia médica se servía a cucharadas en la cocina familiar. Sin embargo, la acumulación de cadáveres comenzaba a pesar. 7 muertes en su círculo más íntimo era una coincidencia demasiado monstruosa para ser ignorada indefinidamente. Aunque la máscara de Rhonda era casi perfecta, empezaron a aparecer grietas. Un comentario fuera de lugar, una aparente falta de emoción en un momento privado, una pregunta inoportuna sobre el dinero del seguro. La tensión en la comunidad crecía. Los susurros se estaban convirtiendo en sospechas articuladas, aunque todavía pronunciadas en voz baja. La imagen de la madre afligida comenzaba a desmoronarse, y pronto alguien se atrevería a mirar fijamente lo que se escondía detrás de ella. Para comprender cómo un monstruo puede florecer en la oscuridad, primero debemos entender la oscuridad misma. Montgomery, Alabama, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, no era un lugar de grandes misterios forenses. Era una comunidad unida por la fe, el trabajo duro y una resignación casi poética ante las tragedias de la vida. La muerte no era un evento clínico y estéril, confinado a los pasillos de un hospital. Era un asunto íntimo, familiar. Los enfermos eran cuidados en casa,
rodeados de sus seres queridos, y cuando el final llegaba, era aceptado como la voluntad de Dios o el curso natural de una enfermedad incurable. Los médicos, a menudo amigos de la familia, hacían visitas a domicilio. Ofrecían diagnósticos basados en la experiencia y la observación, y rara vez, muy rara vez, cuestionaban la narrativa de una dolencia prolongada. En este entorno, la palabra de una esposa devota que cuidaba a su marido enfermo era ley. Las autopsias eran una rareza, reservadas para muertes violentas o claramente sospechosas, no para un agricultor o un trabajador que se consumía lentamente por un mal estomacal persistente. La ciencia forense era una disciplina lejana, algo que se veía en las películas o se leía en los periódicos de las grandes ciudades del norte. Aquí, en el corazón del sur profundo, la confianza era la moneda de cambio social. Se confiaba en el vecino, en el pastor y, sobre todo, en la familia. Este velo de normalidad y aceptación fue el caldo de cultivo perfecto para Rhonda Bell Martin. Ella no necesitaba coartadas complejas ni métodos de asesinato indetectables. Su método era tan antiguo como la tierra misma. El arsénico, un veneno que imitaba a la perfección los síntomas de las enfermedades gastrointestinales comunes de la época, como la disentería o la fiebre tifoidea. En un mundo donde la gente moría de dolencias misteriosas, las muertes en la familia Martin eran simplemente otra serie de desafortunados eventos, una racha de mala suerte que atraía la compasión de la comunidad, no su sospecha. Rhonda era la viuda trágica, la madre sufridora, una figura digna de lástima. Nadie podía imaginar que la fuente del sufrimiento y la muerte no era el destino, sino la mano que servía la sopa. Tras la muerte de su cuarto marido, Paul Martin, en 1951, Rhonda no permaneció en el luto por mucho tiempo. Su siguiente movimiento fue tan audaz como socialmente incómodo, un acto que finalmente comenzó a deshilachar el tejido de su fachada. Se casó con Claude Martin, su hijastro, el hijo de Paul de un matrimonio anterior. Para la comunidad, este enlace era como mínimo extraño. Un hombre casándose con la viuda de su padre. Pero Rhonda, con su encanto sureño y su aparente vulnerabilidad, lo presentó como un acto de consuelo mutuo. Dos almas perdidas, encontrando refugio la una en la otra, en medio de la tragedia compartida. Durante un breve periodo, la vida pareció volver a una extraña normalidad en el hogar de los Martin. Sin embargo, la historia, como un eco persistente, estaba destinada a repetirse. Pocos meses después de la boda, Claude, un hombre que hasta entonces había gozado de buena salud, comenzó a enfermar. Los síntomas eran inquietantemente familiares para cualquiera que hubiera prestado atención. Calambres estomacales agudos, náuseas incesantes, una debilidad que lo postró en cama. Rhonda, una vez más, asumió el papel de la enfermera abnegada, cuidando a su nuevo esposo con una devoción que parecía inquebrantable. Pero esta vez, algo era diferente. La muerte de Paul estaba demasiado fresca en la memoria. El patrón era demasiado claro, demasiado simétrico. Las muertes de sus hijos, sus otros maridos. La cadena de tragedias que rodeaba a Rhonda Bell Martin. Ya no parecía una simple mala suerte. Se sentía como una maldición, o algo peor. Las primeras semillas de la duda comenzaron a germinar. No en las oficinas de la ley, sino en las conversaciones susurradas entre los parientes de Claude. Su hermana, preocupada por el rápido deterioro de su hermano, recordaba la enfermedad de su padre. Recordaba las otras muertes. La coincidencia se había vuelto demasiado pesada para ser ignorada. Por primera vez, alguien miró a la solícita Rhonda, no con compasión,
sino con una incipiente y helada sospecha. La pregunta, aún no pronunciada en voz alta, flotaba en el aire denso de la casa. ¿Era posible que la tragedia no siguiera a Rhonda, sino que emanara de ella? La enfermedad de Claude Martin no fue un declive rápido hacia la tumba, como la de algunos de sus predecesores. Fue una tortura lenta y progresiva, una desintegración metódica de su cuerpo, que se convirtió en un espectáculo de horror para quienes lo presenciaron. El veneno, administrado en dosis constantes y controladas, no solo atacaba su sistema digestivo, estaba librando una guerra contra su sistema nervioso. Primero fue una debilidad en sus piernas, una dificultad para caminar que Rhonda atribuía a la propia enfermedad. Pero la debilidad se extendió, arrastrándose por sus extremidades como una marea implacable. Pronto, Claude quedó confinado a su cama, incapaz de moverse, un prisionero en su propia piel. Sus músculos se atrofiaron, sus manos, antes fuertes y capaces, se contrajeron en garras inútiles, y luego, la parálisis se afianzó por completo. Claude Martin yacía inmóvil, mudo, pero sus ojos estaban vivos. Vivos con una conciencia aterradora de su propia e inexplicable decadencia. Esta parálisis fue el error fatal de Rhonda. Una muerte rápida podía ser atribuida a una enfermedad fulminante. Pero un hombre sano, que se marchitaba hasta convertirse en un cuerpo inerte, día tras día, bajo el cuidado de su esposa. Eso era diferente. Eso era visible. La parálisis de Claude no era un síntoma silencioso. Era un grito de auxilio que su cuerpo emitía sin poder pronunciar una sola palabra. La familia de Claude, ahora profundamente alarmada, ya no podía aceptar las explicaciones de Rhonda. La imagen de la esposa devota se resquebrajaba bajo la presión de la horrible realidad física de Claude. Su sufrimiento era una prueba viviente, un testimonio carnal de que algo andaba terriblemente mal en esa casa. Ya no se trataba de una sospecha susurrada. Era una certeza que crecía con cada día que Claude pasaba inmóvil, con la mirada fija en un techo que se había convertido en todo su universo. Finalmente, desafiando los deseos de Rhonda, la familia insistió en que Claude fuera trasladado a un hospital. Sacarlo de esa casa, alejarlo de las manos de su esposa, se había convertido en una cuestión de vida o muerte. Mientras lo sacaban en una camilla, Rhonda observaba, su rostro una máscara de preocupación. Pero bajo esa máscara, la asesina en serie debió sentir el primer escalofrío de pánico. Su víctima había escapado de su control. Cuando Claude Martin ingresó en el Hospital St. Margaret de Montgomery, su caso fue asignado a un equipo de médicos que al principio estaban perplejos. El diagnóstico inicial que acompañaba al paciente era vago. Una forma de polineuritis, una inflamación de los nervios de origen desconocido. Sin embargo, había un médico en ese equipo, el Dr. James Funches, que no estaba satisfecho con las respuestas fáciles. Era un hombre de ciencia, un observador meticuloso que creía que el cuerpo humano contaba una historia si se sabía cómo leerla. Y la historia del cuerpo de Claude Martin no tenía sentido. La parálisis ascendente, la extrema debilidad, los persistentes problemas gastrointestinales. Los síntomas formaban un patrón clínico que no encajaba con ninguna enfermedad común. El doctor Funches comenzó a hacer preguntas, no solo a Rhonda, cuya narrativa de una enfermedad repentina y misteriosa era pulcra, pero insatisfactoria, sino también a la familia de Claude. Fue entonces cuando el velo comenzó a levantarse. Escuchó la historia de la muerte del padre de Claude, Paul Martin, apenas un año antes, con síntomas similares. Escuchó sobre los otros maridos fallecidos.
Escuchó sobre los hijos que Rhonda había perdido en circunstancias trágicas. Para el Dr. Funches, esto dejó de ser un caso médico y se convirtió en un rompecabezas macabro. La palabra coincidencia perdió todo su significado. En la medicina, los patrones son clave, y el patrón que rodeaba a Rhonda Bell Martin apuntaba a una sola y terrible conclusión. No se trataba de una racha de mala suerte genética o de una extraña enfermedad familiar. Era una anomalía estadística tan improbable que bordeaba lo imposible. El Dr. Funches sabía que la respuesta no se encontraría en los libros de texto de neurología. La respuesta, sospechaba, estaba en la toxicología. Recordó casos históricos, los síntomas clásicos de un veneno antiguo y traicionero. Un veneno que imitaba a la enfermedad, que mataba lentamente y que, sin una prueba específica, era casi imposible de detectar. Decidió dar un paso que cambiaría todo. Ordenó que se tomaran muestras del cabello y las uñas de Claude Martin y se enviaran al Laboratorio Estatal de Toxicología con una solicitud específica y urgente: analizar la presencia de metales pesados, específicamente arsénico. La ciencia estaba a punto de entrar en la casa de los horrores de Rhonda, y la verdad, fría y química, estaba a punto de ser revelada. La sospecha, por más fuerte que sea, es solo una sombra, hasta que la luz de la evidencia la convierte en una verdad irrefutable. Para los investigadores de Montgomery, esa luz debía provenir de la tierra misma. Con la confesión de envenenamiento de su esposo actual, Ronald Martin, y la muerte sospechosa de su hija de 11 años, Imogen, la policía tenía motivos suficientes para mirar hacia el pasado de Rhonda Bell, un pasado sembrado de lápidas. Se emitieron las órdenes judiciales, y lo que siguió fue una de las operaciones forenses más lúgubres en la historia de Alabama. Uno por uno, los sepulcros familiares fueron profanados por la necesidad de justicia. Primero, el de su madre, Mary Frances Gibbons, fallecida en 1940. Luego, el de su tercer marido, Claude Martin, muerto en 1951. Y finalmente los más desgarradores de todos, las pequeñas tumbas de sus hijos, Elbert Fuller de 6 años y James Fuller de apenas 11 meses, ambos muertos en 1949 y 1950. La exhumación es un acto violento contra el descanso eterno, una perturbación necesaria que pesaba en el aire del cementerio. Bajo la atenta mirada de la ley, los restos fueron cuidadosamente extraídos y preparados para el análisis. En los laboratorios del Estado, los toxicólogos se pusieron a trabajar. La ciencia forense de la década de 1950 no era tan instantánea como hoy, pero sus métodos para detectar venenos metálicos como el arsénico eran robustos y fiables. Los días se convirtieron en una espera agónica. Cada tic-tac del reloj parecía amplificar la pregunta: ¿era Rhonda Bell una mujer trágicamente desafortunada o una depredadora metódica que había operado bajo el velo de la pena durante más de una década? La respuesta llegó con una certeza química y escalofriante. El informe toxicológico era una sentencia. En los restos de Mary Frances, de Claude, de Elbert y de James, los niveles de arsénico no eran residuales, eran masivos. Eran las dosis de un verdugo, cantidades que no dejaban lugar a dudas sobre la causa de la muerte. La sombra de la sospecha se había solidificado en una monstruosa verdad. Rhonda Bell Martin no era una víctima del destino, era la artífice de él. Con los informes de toxicología en la mano, la policía de Montgomery ya no se enfrentaba a una serie de tragedias inexplicables, sino a un patrón de asesinatos en serie. La evidencia era abrumadora, científica y fría. La imagen pública de Rhonda Bell Martin, la devota madre, la esposa afligida,
la vecina amable que siempre ofrecía una taza de café, estaba a punto de ser demolida para siempre. El 28 de mayo de 1956, la justicia llamó a su puerta. No hubo una persecución dramática ni un enfrentamiento tenso. La detención fue tan metódica y tranquila como los propios crímenes de Rhonda. Los detectives se presentaron en su modesto hogar, el mismo lugar que había sido escenario de tanto dolor simulado. La encontraron en su rutina diaria, la encarnación de la normalidad suburbana. Cuando le leyeron sus derechos y le informaron que estaba bajo arresto por el asesinato de su madre, sus 2 maridos y 3 de sus hijos, los testigos describen una reacción que no encajaba con la enormidad de la acusación. No hubo gritos de histeria, ni un colapso por la incredulidad. Solo una especie de resignación tranquila, casi como si hubiera estado esperando ese momento durante años. La máscara de la dulce Rhonda Bell no se rompió. Simplemente se desvaneció, revelando un vacío debajo. Mientras la escoltaban al coche de policía, la noticia comenzó a extenderse como un reguero de pólvora por el vecindario y la ciudad. La conmoción fue sísmica. ¿Cómo podía ser? La mujer que cuidaba de los niños del vecindario, la que llevaba guisos a las familias enfermas, una asesina de su propia sangre. La incredulidad luchaba contra el horror. Cada acto de bondad que recordaban ahora parecía teñido de una intención siniestra. Cada taza de café compartida se convertía en un recuerdo escalofriante. El viaje al cuartel general de la policía marcó el final de su vida como una mujer libre y el comienzo de su infamia. La puerta de la celda que se cerró detrás de ella no solo la encerró a ella, sino que también selló para siempre la imagen de la mujer que todos creían conocer, dejando a una comunidad entera preguntándose cómo pudieron haber vivido junto a un monstruo sin saberlo. Una vez bajo custodia, lejos de las miradas curiosas de sus vecinos, comenzó el verdadero examen psicológico de Rhonda Bell Martin. Los interrogadores, veteranos curtidos en el trato con criminales de todo tipo, se prepararon para un torrente de negaciones, lágrimas o ira. Esperaban la reacción de una mujer inocente acusada injustamente, o la astucia de una culpable tratando de escapar. No obtuvieron ninguna de las dos. Lo que encontraron en la sala de interrogatorios fue mucho más perturbador. Una calma gélida y antinatural. Rhonda Bell se sentó frente a ellos, con una postura serena, casi indiferente, mientras le presentaban la evidencia, pieza por pieza. Los informes de toxicología que detallaban el arsénico en los cuerpos de sus hijos, su madre, sus maridos. Su expresión apenas cambiaba. No había un atisbo de sorpresa, ni una sombra de dolor. Respondía a las preguntas con una voz monótona y controlada, negando las acusaciones de manera rutinaria, como si estuviera hablando del clima. Esta falta de afecto, esta disonancia emocional, era profundamente desconcertante para los detectives. Estaban mirando a una mujer a la que se le acusaba de aniquilar a su familia, y ella exhibía la tranquilidad de alguien esperando un autobús. Esta calma escalofriante era, en sí misma, una forma de confesión. Revelaba una desconexión patológica de la realidad de sus actos, una ausencia total de empatía o remordimiento. ¿Era una actuación magistral? ¿La última defensa de una mente calculadora? ¿O era el verdadero rostro de una psicopatía profunda, una incapacidad innata para sentir el peso de sus crímenes? Los psicólogos que la evaluarían más tarde hablarían de un posible trastorno narcisista de la personalidad, una necesidad de atención y control tan abrumadora que la vida y la muerte de los demás se convertían en meros instrumentos para sus fines. Durante días,
El interrogatorio continuó en este punto muerto psicológico. Los detectives presionaban, y Rhonda Bell se mantenía en su fortaleza de apatía. Era un muro de hielo, y cada pregunta rebotaba sin dejar marca. Su serenidad era más incriminatoria que cualquier confesión arrancada a la fuerza. Era la calma de un depredador que ha sido capturado, pero que no siente absolutamente nada por la devastación que ha causado. El muro de calma de Rhonda Bell Martin finalmente se resquebrajó. No fue por una táctica de interrogatorio brillante, ni por la presentación de una nueva evidencia abrumadora. Sucedió de manera tan inesperada y metódica como sus crímenes. Tras días de negaciones tranquilas, simplemente decidió que era hora de hablar. El 29 de mayo de 1956, le dijo a los guardias que estaba lista para hacer una declaración completa. Se llamó a un taquígrafo, y en la quietud de la sala de interrogatorios, la viuda negra de Alabama comenzó a narrar su historia. La confesión que siguió fue tan escalofriante por su contenido como por su tono. Sin emoción, sin lágrimas, sin un atisbo de remordimiento, Rhonda Bell Martin admitió haber envenenado sistemáticamente a 5 miembros de su familia. Comenzó con su madre, Mary Frances, en 1940. Luego sus hijos, Albert y James. Después, su tercer marido, Claude Martin, en 1951. Y finalmente, su hija Imogen, cuya muerte en 1956 había desentrañado toda la red de mentiras. También confesó haber intentado asesinar a su segundo marido, George Garrett, y a su quinto y último esposo, Ronald Martin. Con una precisión clínica detalló cómo administraba el veneno, usualmente mezclado en el café o la comida, observando pacientemente cómo sus seres queridos enfermaban y morían. Cuando los detectives, atónitos por la franqueza de su relato, le preguntaron por qué, su respuesta fue tan simple como monstruosa. Dijo que lo hizo por dinero del seguro y para librarse de las molestias que representaban. No había una historia trágica de abuso o una justificación psicológica compleja en sus palabras. Era un cálculo frío. Sus familiares valían más muertos que vivos, o simplemente se interponían en su camino. La confesión despojó a Rhonda Bell de cualquier posible defensa de locura o coerción. Era la admisión lúcida y voluntaria de una asesina en serie que operaba con una lógica puramente transaccional. Cada vida que tomó fue una decisión de negocios. La mujer que había cultivado una imagen de dulzura y victimismo reveló ser una depredadora financiera y emocional en su forma más pura. La pluma del taquígrafo se movía furiosamente, capturando cada palabra. Con esa confesión, Rhonda Bell Martin no solo selló su propio destino, sino que también grabó su nombre en los anales de la historia criminal como una de las envenenadoras más prolíficas y desalmadas de Estados Unidos. El 4 de junio de 1956, el Palacio de Justicia del Condado de Montgomery se convirtió en el epicentro de un drama que capturaría la atención de todo Estados Unidos. El juicio de Rhonda Bell Martin no era un caso criminal ordinario. Era un descenso a las profundidades de la traición familiar. Un espectáculo macabro que atrajo a multitudes de curiosos y a una prensa voraz. La sala del tribunal estaba perpetuamente abarrotada, con espectadores que luchaban por un asiento para presenciar el rostro de la mujer acusada de eliminar a su propia familia con veneno. La atmósfera era una mezcla de calor sofocante y una tensión casi palpable. Rhonda, vestida con una modestia calculada, se sentaba junto a sus abogados, su rostro una máscara de impasibilidad que desafiaba cualquier intento de interpretación. ¿Era una madre afligida e incomprendida?
o una depredadora de sangre fría escondida a plena vista? La fiscalía, liderada por el fiscal de distrito William F. Thetford, no dejó lugar a dudas. Metódicamente construyeron un caso tan sólido como el granito. El testimonio estrella provino del toxicólogo estatal, el Dr. C. J. Relling, quien detalló con precisión clínica los niveles masivos de arsénico encontrados en los cuerpos exhumados de Claude Martin y Imogen Garrett. Presentó frascos, gráficos y datos que pintaban una imagen irrefutable de envenenamiento sistemático y deliberado. Cada pieza de evidencia era un clavo más en el ataúd de la defensa. Los abogados de Rhonda intentaron una estrategia desesperada, argumentando que ella no podría haber cometido actos tan atroces, que todo era una terrible coincidencia, una racha de mala suerte sin precedentes. Pero carecían de respuestas para la pregunta fundamental: ¿de dónde venía todo ese arsénico? El testimonio de su hijo superviviente, Ronald, fue devastador. Aunque breve, su presencia en el estrado, un recordatorio viviente de la letalidad de su madre, resonó más fuerte que cualquier argumento legal. Tras solo unos días de testimonios, el caso pasó al jurado. No necesitaron mucho tiempo. Su regreso a la sala fue rápido, sus rostros solemnes. El silencio cayó como una guillotina cuando el presidente del jurado se puso de pie. El veredicto: culpable de asesinato en primer grado. A través de todo, Rhonda Bell Martin no derramó una lágrima, no mostró un atisbo de emoción. Su calma antinatural fue, quizás, la prueba más condenatoria de todas. El veredicto de culpabilidad resonó en la sala del tribunal, pero no fue el final. Fue el preludio de una sentencia que cimentaría el lugar de Rhonda Bell Martin en los anales de la infamia. La fase de sentencia fue breve, una formalidad sombría cuyo resultado parecía predeterminado. El juez, Eugene Carter, un hombre que había presidido innumerables casos, se enfrentaba a una decisión de una gravedad excepcional. En la Alabama de la década de 1950, enviar a una mujer a la silla eléctrica era un hecho casi sin precedentes, un tabú social y legal que rara vez se cruzaba. Sin embargo, la naturaleza de los crímenes de Rhonda exigía una respuesta igualmente extraordinaria. El juez Carter se dirigió a la corte, su voz grave llenando el silencio. Habló de la santidad de la familia, de la confianza fundamental entre una madre y sus hijos, un esposo y su esposa. Una confianza que Rhonda no solo había roto, sino que había disuelto con veneno. Describió sus acciones como una afrenta a la naturaleza misma, un acto de maldad tan profundo que desafiaba la comprensión. Entonces, con una finalidad escalofriante, pronunció la sentencia: muerte por electrocución. Por primera vez, una leve reacción pareció cruzar el rostro de Rhonda. Un parpadeo, un ligero endurecimiento de la mandíbula. Pero la máscara de serenidad volvió a caer en su lugar casi al instante. Mientras los guardias la escoltaban fuera de la sala, el peso de la sentencia se asentó sobre los presentes. No era solo un castigo, era una declaración. La sociedad había juzgado a Rhonda y la había encontrado irreparable. Su destino ya no estaba en sus manos, sino en las del estado de Alabama, y en las de un temido dispositivo alojado en la prisión de Kilby, conocido por los reclusos con un apodo siniestro: Yellow Mama. La silla eléctrica, pintada de un amarillo chillón por un recluso años atrás, esperaba. El viaje desde el juzgado de Montgomery hasta el corredor de la muerte de Kilby fue corto en distancia, pero representó un viaje sin retorno. Las pesadas puertas de acero se cerraron detrás de ella, sellando su destino. Rhonda Bell Martin, la camarera, la esposa, la madre,
era ahora una mujer condenada, marcada para morir en la silla que aguardaba pacientemente en la oscuridad. La vida en el corredor de la muerte de la prisión de Kilby era una lenta erosión del tiempo. Para Rhonda Bell Martin, la única mujer entre los condenados, los días se fundían en una rutina monótona de aislamiento y espera. Las horas se medían por el sonido de los pasos de los guardias, el traqueteo de las bandejas de comida deslizadas a través de una ranura en la puerta de acero, y el silencio opresivo que se rompía solo por los ecos distantes de la prisión. Durante meses, mantuvo su fachada de calma estoica, negándose a hablar de sus crímenes y manteniendo su inocencia. Sus abogados, mientras tanto, luchaban una batalla cuesta arriba, presentando una apelación tras otra. Citaron su género, argumentaron errores procesales y buscaron cualquier resquicio legal que pudiera salvarla de Yellow Mama. Pero la montaña de pruebas era insuperable. Cada apelación fue denegada. Cada puerta legal se cerró con firmeza, acercándola inexorablemente a la fecha de su ejecución. Quizás fue la finalidad de la última apelación denegada, o quizás un deseo tardío de descargar su alma, pero algo dentro de Rhonda finalmente se rompió. A principios de 1957, convocó a su abogado y a un capellán de la prisión a su celda. El mundo exterior había especulado. La fiscalía había probado su culpabilidad en un caso, pero la verdadera y escalofriante magnitud de sus acciones solo existía en su mente. Hasta ese momento. Con una calma que helaba la sangre, Rhonda Bell Martin confesó. Sin lágrimas ni remordimiento aparente, relató una historia de envenenamiento en serie que superaba las peores pesadillas de la fiscalía. Admitió haber asesinado a su madre, Vinnie Garrett, a sus dos maridos, George Garrett y Claude Martin, y a 3 de sus propios hijos, Elmore, de 7 años, Raymond, de 6, y la pequeña Anne, de 11. Su confesión fue metódica, casi como si estuviera recitando una lista de la compra. Cuando le preguntaron por qué, su respuesta fue tan desconcertante como sus crímenes. No habló de odio ni de ganancias económicas. Habló de un retorcido deseo de atención, de la emoción que sentía al ver a la gente preocuparse por ella durante las enfermedades de sus víctimas, del poder que ejercía sobre la vida y la muerte. Con la confesión, la última sombra de duda se evaporó. Ya no era la acusada, sino la autora confesa de una masacre familiar. El estado de Alabama fijó la fecha de ejecución. El destino de Rhonda Bell Martin ya no era una posibilidad, era una cita en el calendario. La noche del 11 de octubre de 1957 fue inusualmente tranquila en las afueras de la prisión de Kilby. Dentro, la atmósfera era pesada, cargada con el ritual solemne de una ejecución estatal. Rhonda Bell Martin pasó sus últimas horas con una calma que desconcertó a los guardias y al personal de la prisión. Para su última comida, pidió una hamburguesa, puré de patatas, ensalada y un café. Comió sin prisa, como si fuera una noche cualquiera. No ofreció últimas palabras de arrepentimiento, ni un mensaje final para su hijo superviviente. Su silencio fue su última y más escalofriante declaración. Poco después de la medianoche, fue escoltada en su último paseo. Caminó con paso firme por el pasillo de baldosas verdes que conducía a la cámara de ejecución. Los testigos oficiales, periodistas y funcionarios del Estado la observaron a través de una ventana de cristal mientras la ataban a la silla de roble amarillo. Yellow Mama. Cuando le preguntaron si tenía algo que decir, simplemente negó con la cabeza. El capellán leyó una breve oración. Luego, se bajó la capucha negra sobre su rostro. A las 12:26 a.m., el interruptor fue accionado.
Una sacudida de 2200 voltios recorrió su cuerpo. Momentos después, Rhonda Bell Martin, la envenenadora en serie de Alabama, fue declarada muerta. Fue la última mujer ejecutada en el estado durante más de 4 décadas. Su muerte puso fin a un reinado de terror doméstico, pero su historia dejó una cicatriz indeleble en la psique de Montgomery y de la nación. El legado de Rhonda no es el de un monstruo de película de terror, sino algo mucho más inquietante. Era una figura ordinaria, una vecina, una madre cuya maldad floreció en el lugar más sagrado, el hogar. Utilizó el arsénico, el veneno de los cobardes, un arma silenciosa disuelta en café y comida, transformando actos de cuidado en sentencias de muerte. Su caso se convirtió en un estudio de caso sobre la psicopatía oculta tras una fachada de normalidad y sobre una forma retorcida del síndrome de Munchausen por poderes, donde la necesidad de atención y control se manifestó de la forma más letal posible. La historia de Rhonda Bell Martin es un recordatorio tóxico de que los monstruos más aterradores no siempre acechan en las sombras. A veces son los que nos sirven la cena, nos arropan por la noche y nos sonríen con los ojos vacíos.